Han salido todas las novedades de la nueva actualización de Granja. Tenemos nuevos animales, nuevas construcciones, nuevos sets de Lego y aparte, bueno, unas bestias que son al final los osos. Veremos toda la guía para poder domesticar porque los pueblos se van a ampliar. Vamos a ver todas las novedades del blog que ha publicado hoy Lego Fortnite. Así que bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y corre videito. Bueno familia, tenemos el blog de la actualización de mañana. Actualización 2930 de Lego Fortnite, compis de la granja. Esto sería como amigos de la granja, ¿no? Un poco más a lo español. Hoy es 22 de abril de 2024. Esto sale mañana a las horas habituales, entre las 9 y las 11 a.m. hora española. Obviamente estaremos en directo aquí reaccionando a todo y mirando cómo poder domesticar los animales. De hecho, vamos a verlo en este blog. Lo primero que aparece aquí es que Lego Fortnite está listo para cosechar una nueva actualización importante. Estos serán los cambios que plantearemos con la nueva actualización. Ojo porque aquí se viene la domesticación de animales. Justamente aquí lo dice. Convertid a los animales en amigos y haced que vivan en los acres de vuestro pueblo en la actualización 2930, ¿ok? También conocida como compis de la granja. O sea, esto es como una temporada, puede ser, porque hemos visto que cada actualización tiene un nombre. Pues esta se llama compis de la granja o amigos de la granja, más o menos. Con la que se implementa el reclutamiento de animales. Bueno, reclutamiento me suena un poco ejército, ¿eh? Un poco a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a dar material. Por algo dice reclutamiento. Entonces van a trabajar para nosotros los animales. No van a ser mascotas. De animales y mejoras importantes para los pueblos, para que habitar los amplios pasos de vuestros mundos sea más agradable. O sea, quieren llenar el mundo con esta actualización, quieren que no se sienta tan vacío, que la experiencia sea mejor. Dice, preparaos porque estos van a encantar. Compis de la granja llega el 23 de abril, es decir, mañana. Quedan pocas horas, por lo menos aquí en España, más o menos unas 10 horas, 12 horas, no, creo que más de 12 horas, en fin. Bueno, tenemos una primera imagen donde yo creo que podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, este balcón de acá, con este detalle en rojo. No sé si esto sea como un castillo o algo elevado, pero este me llama mucho la atención. Las casas pequeñitas, si lo ven, dan como que es de un toque, como si fuese para una mascota. Pero estas he visto que van a ser las casas que se les asignará a los animales que queremos como reclutar, así como lo han dicho ellos, reclutar. Veo aquí unas vallas, no sé si son las grises que ya están o unas nuevas por este lado. Y obviamente los sets rojos, estos de granja, que desafortunadamente creo que serán de pago, ya lo veremos. Un poco malos, sí, porque Fortnite ha dicho, no se preocupen, vienen sets gratis, pero no llegan, siguen cobrando, siguen ahí pin, pasta la pasta. Pero, bueno, de momento, creo que es solo esos. Pero esto de aquí, de la izquierda, ya veremos durante el vlog. Aquí tenemos esas construcciones. Si ven algo curioso que yo no he detallado, ponerlo ahí en los comentarios. Yo aquí, por ejemplo, veo un coche de carga y aquí veo un cerdito, pero no veo nada más que me llame así como la atención. Vamos a bajar. Los animales tienen muchas ganas de mudarse a vuestro pueblo. Así tal cual, ¿eh? En la granja nadie se siente solo. La actualización de compis de la granja aumenta el límite de reclutamiento a un máximo de 10 por pueblo. 3 espacios del pueblo son para aldeanos y 3 para animales. Y 4 espacios son para aldeanos o animales, lo que prefieras. Ok, antes de continuar, les invito a mi canal de filtraciones, donde todas estas noticias ya las había publicado mucho antes de publicarlas aquí en YouTube. Así que ahí está el link en la descripción. Y si están interesados en participar en los sorteos y diferentes torneos que organizamos, los invito a nuestro Discord, que ya somos partner de Discord. Increíble, somos más de 1000 personas. Así que los invito para que no se pierdan de nada de nuestros torneos y sorteos del canal. El link también está en la descripción. Y si te está gustando mi contenido, sería increíble que usaras mi código de creador Lego Fortuna en la tienda de Fortnite o de Epic Games. Esto sería de gran ayuda para que Epic nos siga considerando como un canal importante de habla hispana. Así que se los agradecería. Y ahora sí, no siendo más, continuemos con todas las novedades. Ok, 3 espacios son para aldeanos, 3 para animales y 4
para aldeanos o animales. Es decir, que vamos a poder tener hasta 10 aldeanos. Pero claro, esto va a ser mejor como distribuirlo entre animales y aldeanos. Bueno, el pueblo se va a sentir mucho más vivo. Mucho más vivo. Sigamos. Entre los animales que podéis reclutar para vuestro pueblo se incluyen vacas, ovejas, pollos y un nuevo animal que llega con esta actualización, que lo vimos ayer en el video, los cerdos. Ojo, porque aquí también está como una semilla. Yo creo que esta semilla será la que se va a usar para atraerlos. Diría yo así sin conocerlo mucho. ¿Qué les parece la skin del cerdo? ¿Les parece que es un cerdo agradable, un cerdo bonito? Yo lo veo y me da hambre. Yo lo veo y digo, quiero bacon. Pero yo creo que lo pueden hacer mucho más bonito. Sin embargo, darle una forma con piezas Lego no creo que sea fácil. Vamos a seguir bajando. Tenemos nuevo animal, el cerdo confirmado, que lo habían puesto ayer el mismo Lego Fortnite en la cuenta. ¿Cómo domar y cómo reclutar animales? Cuidado. 1. Construye una caseta para animales. Esta de aquí. Construye una caseta para animales. Ok. Tendréis que ganaros la confianza de los animales salvajes antes de que podáis llevarlos hasta vuestro pueblo. O sea, tenemos que enamorarles. Algo así como lo de Minecraft con el caballo, ¿puede ser? Pero antes de que estén listos para seguiros, necesitaréis construirles un nuevo hogar. Una caseta para animales. Ok, ya la tenemos clara aquí. La caseta para animales es una nueva mesa de trabajo que os permitirá alimentar a vuestros animales y recolectar recursos. Y se desbloqueará cuando vuestro pueblo alcance el nivel 2. Yo creo que esto será igual. Vamos a interactuar con nuestro pueblo o mejorar alguna máquina y se va a desbloquear todo. O sea, la gente que ya tiene todo desbloqueado, pues esto lo va a tener cuando mañana entremos al mundo. ¿Qué me llama la atención? Que vamos a poderles alimentar. ¿Tendrán vida los animales? Es decir, eso es lo que yo comentaba ayer. Si no les damos comida, ¿van a morir? Eso sería guapo porque me daría un poco de compromiso con el juego, ¿no? En plan, yo qué sé, voy a ir a una reunión importante, digo, uy, no le di de comer a los cerdos. Me meto a Fortnite y les doy de comer y me voy. Ojo, La alarma. ¡Ey! Tienen que comer los pollos. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Un amigo con el estómago lleno es un amigo con el corazón pleno. Ojo, porque yo creo que aquí va lo que yo estoy hablando. La manera más fácil de llegar al corazón de un animal es a través de su estómago. Yo creo que a todos nos enamoran con comida. Ganaos la confianza de los animales salvajes acariciándolos y luego cread una relación de amistad dándoles una chuchería para animales. Chuchería aquí en España es como dulce, como un dulce, como una gomita, como lo que sería en Latinoamérica. Desbloquead la receta de las chucherías para animales construyendo una caseta para animales. Básicamente es como lo que uno le da a los perritos cuando hacen el truco. Eso, un chuche, un dulce, ¿vale? Que entiendo yo viendo arriba es esto, ¿no? Eso sería como un chuche, como un dulce. Vale. Perfecto. O sea que así los vamos a enamorar para que se enamoren de nosotros y nos sigan, básicamente. Para desbloquearlo tenemos que construir la casa. Ahora, vamos a seguir bajando. Ahí está como una imagen de la vaca con Vika. El que sea viejo del canal va a entender la referencia. Haced de guías. O sea, esto va a ser toda una travesía traer los animales, por lo visto. Cuando un animal acepte la deliciosa chuchería o dulce, tendréis un tiempo limitado. Va a ser con tiempo. O sea, si no llegamos a ese tiempo, ¿qué pasa? Se escapa. Para llevarlo hasta vuestro pueblo, aseguraos de que el trayecto transcurre con tranquilidad, ya que cualquier encuentro desagradable podría provocar que salieran por patas. O sea, que salgan corriendo. Ok, a ver, no creo que sea muy difícil, ¿no? A ver, no sé qué puede ser difícil en Lego Fortnite si los brutosaurios son difíciles. Dad rienda suelta a vuestra creatividad para guiar a los animales a vuestro pueblo con éxito. Atraedlos hasta un vehículo para un viaje rápido. Se podrán subir al vehículo, ojo. Utilizad la caña de pescar para tirar de ellos en situaciones más complicadas o cruzad barreras construyendo puentes. Si durante el trayecto un animal resulta herido, no os olvidéis de curarlo dándole otra chuchería para animales. Ah, ok, claro, porque es muy posible que sufran un daño de un caracol, de un lobo, yo que sé, de un brutosaurio. Pues le damos un chuche y ya se le sube la vida. Ok, miren, aquí está justamente el dulcecito. Aquí están los animales.
Uy, yo creo que esto va a estar interesante mañana hacerlo en directo para reunir animales. Va a ser un estrés, ¿eh? 4. Asignad animales a casetas para animales y aseguraos de que sean felices. Una vez hayáis llegado a vuestro destino, es momento de acoger a vuestro nuevo amigo bajo un techo, bueno, construyendo la casa para que pueda descansar. Interactuad con una caseta para animales para asignar un nuevo hogar a vuestro animal y para ponerle un nombre de entre una selección disponible. Ah, ok, no vamos a poderle poner el nombre que a nosotros nos apetezca. Va a haber una selección de nombres que vamos a poder elegir en la caseta. Tened en cuenta que solo puede haber un animal asignado por cada caseta para animales. No puede haber ni uno ni dos. O sea, puede haber uno, no dos, ni tres. Solo uno, en la casita pequeña. Una vez se haya instalado el animal, es tarea vuestra que disfruten de la vida en la granja. Asegurad su felicidad alimentándolos, acariciándolos y marcándoos unos pasos de baile a su lado. O sea, si bailamos se van a sentir bien, si les damos comida se van a sentir bien y acariciándolos. Van a dejar caca. También podéis construir objetos para que puedan interactuar con ellos. ¡Qué guapo! Eso me parece muy guapo. En plan, por ejemplo, que yo pongo ahí, yo qué sé, alguna decoración como una silla y que ellos vayan y se sienten. Obviamente no porque son animales, pero me refiero que la interacción con objetos va a haber entre animales. Si los animales se sienten ignorados, ojo, no se quedarán durante mucho tiempo con vosotros, se van a ir. Os recomendamos que asignéis un aldeano para que cuide bien de ellos cuando no estéis cerca. Ok, o sea, no van a morir, pero se van a ir. Esto está guapo. Da un poco de estar cuidando a nuestros animales, de asignarle un aldeano. Esto lo haría un perezoso. Yo que soy responsable, respondo por ellos. Nada de aldeanos. Pero eso me parece guapo. Eso da jugabilidad. Si tenemos que explorar, pues yo qué sé, vamos y le decimos a Bujía, hey, cuídame el cerdo. Y ya está. Entonces, eso está guapo. O sea, que se pueden escapar. Podemos perder nuestras mascotas. Recursos a granel. A ver esto. Cada uno da lo que recibe. Si cuidáis bien de vuestros animales, recibiréis nuevos recursos que os serán de ayuda. ¿Ok? Los pollos producen plumas y fertilizante con el tiempo. Las vacas producen leche y fertilizante con el tiempo. Las ovejas producen lana y fertilizante. Y los cerdos, setas o hongos y fertilizante con el tiempo. U hongos, ¿no? Ok. Plumas, leche y lana, setas. A ver, lo que produce cada animal. Lo de los cerdos que haga hongos me parece un poco raro. Yo quería bacon. Eso sí, el fertilizante va a sobrar, por lo visto. Entonces, estos serían como las primeras granjas de Lego Fortnite. Si mantenemos nuestros animales, estos nos darán estos recursos. Ok. Nuevos aldeanos. Ojo, llegan 5 nuevos aldeanos dispuestos a echaros una mano a la hora de separar la paja del trigo. Silvia es una maestra carpintera. Ash adora las plantas y Adagio siempre está atento al ritmo de la naturaleza. Estos posiblemente traigan un poco de spoiler de cosas del futuro para Lego Fortnite y hay que estar atentos a estos NPCs. Dice, por otro lado, Lana llama, una brillante y alegre ingeniera con muchas ganas de encontrar un pueblo donde asentarse y nuevos proyectos en los que trabajar. Ojo, esta hay que preguntar y hablar con ella a ver qué proyectos quiere hacer, qué maquinaria, qué truquito nos da para la construcción. Así que está interesante. Y por último está Vakensi. Vakensi es único en su especie. Bueno, ya los conoceremos. Nuevos aldeanos se vienen. Me gusta. Ojo, nuevo enemigo o amigo. Cuidado con el oso. Compis de la granja gira en torno a hacer nuevas amistades, independientemente de si es con aldeanos o con animales. Dicho esto, no todos los animales son amables. Ok, estos van a ser un problemita. Yo espero que sean difíciles de matar. En plan, que nos dé problemas, que nos destroce animales, que nos destroce la granja, que nos haga morir, porque eso hace falta en el juego, ¿no? Un poco de dificultad. Para la gente que le gusta más el tema survival, ¿no? O survival. Ya el que le gusta más construir, pues le da un poco igual, ¿no? Pero bueno, los osos que están muy bien hechos, muy detalle, o sea, mucho detalle, perdón. Mucho detalle, el oso polar sería, hice el oso normal. La gente no se los imaginaba, pues aquí los tenemos. La verdad que están guapos. Dice, los osos pueden ser bastante malosos. No dejéis que un oso os siga hasta vuestro pueblo. De lo contrario, será el cuento de nunca acabar. Ojo, ¿por qué?
Por suerte, suelen ser bastante dormilones, por lo que es fácil pasar desapercibido ante ellos, siempre que no hagáis mucho ruido. Ahora va a entrar a utilizarse el sigilo, que yo siempre había dicho, es una mecánica muy poco... como que no se usaba, ¿no? Poco útil. Ahora, con los osos parece que sí vamos a tener que emplearla. Ya veremos qué tan difícil es matarles y por qué dicen que no nos siga nuestro pueblo. ¿Será que se multiplica? ¿Tiene hijos? Ya después vamos a tener muchos osos siempre, nos va a tocar mudarnos. Bueno, no, ya me imagino la película. Seguimos. Nuevas variaciones de animales. Tenemos un pollo moreno, un pollo de los Simpson y un pollo azul. Bueno, aquí ya empezamos, ya nos estamos yendo de la realidad. Este pollo también, rojo. Otra vaca y otro color más de vaca. Ok, más animales. Van a llenar el mundo, pero no con cosas diferentes. Con lo mismo, pero de diferente color. Bueno, ahí lo vemos. Ya veremos qué tal queda esto. Dice, trabajar en la granja nunca había tenido tan buena pinta. Compis de la granja añade nuevas variaciones para animales. Los pollos marrones y tostados aparecen en el valle seco. Es decir, este y este, imaginaría yo. Los pollos amarillos aparecen en la pradera, los normales diría. O este. Y ahora las vacas tienen diferentes colores y patrones de manchas. Patrones de manchas. Habría que ver en qué esto afecta, ¿no? Intentad encontrar todas las variaciones de los animales por la naturaleza. No dice para qué, simplemente intentad encontrarlas. A ver, debe estar guapo encontrarme un pollo blanco con azul y llevármelo como de mascota a mi granja, yo qué sé, en el desierto. A ver si sobrevive. Está interesante. Lote de acres anárquicos. Aquí tenemos nuevo lote, nueva construcción. Los graneros, que ya esto estaba filtrado también y llegó. Entonces, bueno, esto lo dejaré para otro video y recordar todo lo que está pendiente por llegar. Pero han llegado cosas que ya están filtradas de mucho tiempo atrás. Eso está interesante de volver a examinar. Caos organizado, productos orgánicos. El lote de acres anárquicos está disponible en la tienda por 800 pavos. No es caro. No es caro, no es costoso, pero es verdad que para la gente que no tiene el dinero, pues esto jode, ¿no? Gente que yo creo que a día de hoy que ni siquiera tiene el pack o ninguno de los packs que ha salido hasta hoy, y que salga esto y salga de pago, pues es un poco... Pero bueno, vamos a ver qué dice. Granja totalmente amueblada, kit de Lego con 3 construcciones, lote de decoración de interior rústico y lote de decoración de hospitalidad rural. Este kit cuesta 600 pavos de manera individual. Ok. Esto dividido cuesta 600 pavos y todo el combo cuesta 800. Pues la gente va a decir, pues por 200, 800, ¿no? Favoritos de la granja, lote de decoración de Lego que incluye 9 objetos de decoración. Este lote cuesta 400 pavos de manera individual. Es decir que esto en total serían 1200 pavos. Comprarlo todo, básicamente hacer una recarga de pavos en Fortnite. Dinerito, dinerito, dinerito. Pero bueno, color rojito se viene, me gusta. A ver, lo compraremos obviamente para probarlo aquí en el canal. A ver si vale la pena. Mejoras importantes, ajustes y corrección de errores. Aquí vamos a ver si todas nuestras quejas, todo lo que hemos visto en las últimas semanas se ha mejorado o no. O si han escuchado a la comunidad. Que de momento lo han hecho bien y están haciendo el trabajo perfectamente. Vamos a verlo. Mejoras de la Plaza del Pueblo. Hemos rediseñado la IU de la Plaza del Pueblo para que podáis vigilar bien de cerca vuestros pueblos, ¿ok? Monitorizad quién vive en vuestro pueblo, el trasfondo de vuestros aldeanos y el nivel de felicidad de vuestros animales. También podéis ver los trabajos de los aldeanos e incluso pedirles que abandonen vuestro pueblo. O sea, vamos a tener una nueva interfaz donde vamos a poder tener más control de nuestro pueblo y ver cómo se encuentran nuestros animales, quién está triste, quién está feliz, quién está a punto de irse y quién no. Eso, guapo, me gusta. No me lo imagino, pero bueno, seguramente va a estar bien organizado. Podéis ver quién está de visita en vuestro pueblo, qué trabajos se han asignado, en qué bioma os encontráis y los requisitos para mejorar vuestro pueblo. También podéis editar el estandarte de vuestro pueblo y cambiarle el nombre eligiendo uno de entre una selección de nombres. No podemos ponerle de momento nombre personalizado, pero
Vamos a tener una interfaz donde controlaremos todo el pueblo o todos los pueblos. Me parece guapo. En plan, ver quién está visitándolo. Si queremos cambiar un aldeano, desde ahí le vamos a poder echar. Guapo. Porque muchas veces no estamos o estamos explorando y llega a lo mejor un visitante que es de rareza legendaria o épica y justo no estamos. Bueno, aunque si estamos lejos y lo vemos desde el mapa, pues igual no vamos a estar. Pero bueno, está interesante. Esta nos lleva a otra mejora del pueblo. Ahora podéis elegir un nombre dentro de una selección a la primera vez que configuréis vuestro pueblo. A la primera vez. Nos va a tocar quitar todo el pueblo y volverlo a poner. Bueno, ya veremos. Esta actualización es pasto para más correcciones de errores. A ver. Se ha corregido un error que provocaba que la energía estuviera habilitada en mundos en los que se había deshabilitado. No me pasó. Vamos al siguiente. Se ha corregido un error que provocaba que no se pudiesen destrozar los retoños cuando crecían cerca de otros objetos. Tampoco me pasó. Ustedes ponen en los comentarios si por fin me escucharon o no. A mí nada de esto me ha pasado. Siguiente. Se ha corregido un error que provocaba que las espadas dejaran de infligir daño en determinadas ocasiones. Tampoco me ha pasado, pero sí me pasaba con el pico. Como que cuando yo hacía un salto, pegaba, destruía algo y quería volver a destruir algo, ya no funcionaba el pico y me tocaba soltarlo y volverlo a recoger. Por ejemplo, me pasaba eso, pero con la espada no. Se ha corregido un error que provocaba que el primer ataque con espada fallara en determinadas ocasiones. No me pasó. ¿Quién se dedica a encontrar esto? De verdad. Se ha corregido un error que provocaba que algunos picos dejaran de infligir daño a ciertos objetos. Este sí me pasó. Este sí. Los aldeanos ya no molestarán a los jugadores cuando están recuperando salud. Ok. Ahora, si un jugador intenta empezar a moverse sin hacer ruido mientras sprinta, ya no se quedará atascado sprintando. ¿Vale? Cositas que, bueno, han mejorado, que seguramente la comunidad ha trasladado a través del Discord y de canales y que están escuchando. Esto me agrada porque están escuchando a la comunidad. Ahora, Lego con estilo. La actualización 2030 trae aún más estilos Lego para vuestros trajes preferidos. Si ya tenéis cualquiera de estos trajes, los estilos de Lego estarán disponibles en vuestra taquilla de manera automática. Bola 8, bola blanca, aeronauta, bueno, cabeza globo, Antonia, palito de pescado Atlante, bandolero. Bueno, aquí está toda la lista de perrete. Va a estar ahora. Ahí que medio lo vi. Galaxia. Bueno, un montón, ¿eh? Qué cantidad de skins que se van a agregar en esta actualización. Miaúsculos. Por ahí he visto. Sombra, el chamán. Danzanieves. Todo esto, ¿eh? Pero bueno, a mí me da un poco igual porque yo uso solamente una skin. Para ustedes a lo mejor, por la renegada. Pero bueno, chicos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué expectativas tenían? ¿Ha suplido la necesidad de contenido? ¿Creen que ha suplido de momento con la lectura lo que esperaban en la actualización? ¿O lo ven muy pobre? ¿O lo ven como que me esperaba más? ¿O qué se esperaban? Porque también es verdad que la expectativa a veces lo jode a uno, ¿no? Uno a veces espera algo y pum, llega otra cosa. ¿Qué se esperaban? Veo arbustos, ojo, mirando esta imagen, miren la cantidad de arbustos aquí alrededor. Interesante. De momento, plantación de árboles no se toca. Creo que no se dice nada. Recuerden igual que en la jugabilidad, cuando mañana llegue todo, nos daremos cuenta de más cosas, ¿no? No todo lo publican. Hay cosas que están de más. Puede ser ya tema construcciones. Por ejemplo, miren esta silla a este lado. No la tenemos. Aquí aparece. Estas vallas creo que no las tenemos. No sé si las estoy confundiendo con las que ya están. Pero creo que esas que se ven aquí no las tenemos. Y diferentes cosas que seguramente no han estado en el blog, que descubriremos cuando estemos jugando. Para mí me parece algo increíble. Me gusta el hecho de tener que cuidar mis animales, de tener que mantenerlos contentos. Para mí eso es un 10 de 10. Y que amplíen todo a tantos espacios, creo que a 10 por pueblo, es decir, 30, es decir, 4 o 5 animales por pueblo serían unos 15 animales que debemos de estar cuidando y manteniéndolos felices. Con una nueva interfaz donde podremos controlar cada uno de ellos, quién está mejor y quién está peor. Creo que puede dar jugabilidad, puede estar guapo. Ya veremos el oso, qué tan difícil va a ser de matar o de cuidar
nuestro pueblo y diferentes cosillas que seguramente mientras estemos jugando lo estaremos probando. Mañana en directo estaremos probando la actualización, la estaremos esperando como siempre. Los espero aquí. En las redes sociales les publicaré la hora de actualización para que ustedes no se lo pierdan. Lo pondré en Discord, lo pondré en el canal de filtraciones, que es el canal de WhatsApp. Ambos links los tienen en la descripción. Y nada, chicos, estaré muy al pendiente estas horas para publicarles cualquier cosa que se filtre. Un poco largo el video, pero de mucha información en esta actualización que se viene de granja, con nuevos cerdos también. Así que nada, nos vemos en otro videito. Yo soy Lego Fortuna y gracias por verlo hasta el final. No olviden dejar su pedazo de like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse el directo de mañana. Y nada, chicos, nos vemos mañana. Let's go.